¿Cómo empezó el espiritismo en Bueno, Cuba? mi nombre es Iraida Ramos Cisneros, soy espírita de Cuba, del oriente de Cuba, de una ciudad llamada Bayamo, de la provincia de Granma, y pertenezco a una institución que cumple 104 años, la cual fue fundada por una mujer en 1910, llamada Caridad Villalón, en la época que se gestaba la lucha independentista en Cuba. Y esa mujer, a pesar de que la mujer en esa época no tenía ese papel, logró fundar la institución y logró dejarnos a nosotros ese legado, ese faro de luz que hoy podemos disfrutar después de 104 años. Conjuntamente con ella trabajaron un grupo de mujeres que se dedicaban a la labor social, atención a niños sin amparo filial, a desvalidos, a enfermos, hacían lo que era la parte social, la asistencia social de la doctrina fue llevada a cabo por mujeres. En esa etapa, sobre todo en el espiritismo, en todo el país, mujeres se destacan en la labor espírita. Podemos citar a Hortensia Naranjo, a Elisa Núñez, a María Luisa Muñoz, que fueron directoras de centro y potenciaron toda la labor del conocimiento de la doctrina espírita. ¿Qué facilita eso? Nosotros sabemos, porque la doctrina nos enseña, que el que viene encarnado en un cuerpo de mujer viene con mayor responsabilidad, porque viene a ser madre, viene a dar paso a la vida, con todas las complicaciones que implica eso. Ser espírita, es conocer la doctrina espírita, le da a la mujer mayor capacidad. ¿Para qué? Para enfrentarse a los avatares de la vida. Por ejemplo, nosotros somos en Cuba. En Cuba se potencia el papel de la mujer. Que la mujer tenga espacio para realizarse en cualquier esfera. Usted encuentra una mujer dirigiendo, tomando decisiones, en cualquier esfera se potencia eso. ¿Qué nos lleva a la mujer espírita? Poder cumplir con la sociedad, poder dar todo de sí, y en la obra espírita, más creatividad, mayor atención, porque la mujer tiene más poder creativo, más organizada en los temas. Usted quiere que una tarea salga, se la da a las mujeres. Si se fijan en este mismo evento, en este congreso que estamos participando, lo que hemos visto, casi todas son mujeres las que están al frente de las diferentes áreas de trabajo. Y eso está diciendo algo, que la mujer espírita tiene esa capacidad de creación, de la dinámica, de ver, de aglutinar. También tiene la capacidad de hacer más de 2 o 3 cosas a la vez. Que eso lo hacen los hombres, sí, pero no es, el hombre si hace, un ejemplo, friega, ya está fregando, pero la mujer se pone a fregar, se pone a lavar, a atender los hijos, a atender la casa, y todo lo hace al mismo tiempo. Y esa capacidad la tiene la mujer. Por tanto, el espiritismo, y dentro del espiritismo, la mujer tiene un peso muy grande, porque tenemos historias. Conocimos una espírita, la obra de una espírita, Amalia Domingo Soler, que fue guía para los cubanos como espírita, por la obra que dejó, por todo lo que sufrió. Y desde entonces fue abanderada de la doctrina, la defendió sus principios. Y cuando una mujer estudia el espiritismo, lo estudia y se para con mayor fuerza, lo defiende, lo lleva a la práctica y da todo por ese ideal. Y entonces en Cuba tenemos muchas mujeres espíritas, muchas mujeres espíritas consagradas al trabajo de la doctrina, a todo lo que es la atención, a la fraternidad, todo. Entonces nosotros tenemos como característica de pueblo, somos alegres, bailamos, entonces tenemos esa energía que nos permite hacer todo, atender la casa, el trabajo, las cuestiones espirituales con seriedad. Y eso se lo agradecemos al conocimiento de la doctrina,
que te dice que eres un ser que viniste a trabajar para tu progreso, para tu mejoramiento. Entonces, cuando la mujer sabe eso, lo traspola a la familia, porque la mujer siempre es el horcón de una familia. Y entonces puede conducir mejor a sus hijos, puede trabajar mejor en la familia, con los sobrinos, porque entonces tiene esa doble capacidad, el amor que trae por derecho y todo el conocimiento que le provee la doctrina para poder ayudar a todos los que están alrededor. No sé si otra cosa. Aquí hay dos hombres que están con nosotros en la sociedad, que pudieran hablar de las cosas que hacemos nosotras, las mujeres, en la institución. ¿Naciste espírita? Mis padres no eran espíritas, pero mis abuelos, sí. Entonces de pequeña siempre me llevaron a una institución, y ahí me enseñaron a orar, conocí el espiritismo. Cuando estaba estudiando en la universidad, en primer año, fue que me decidí a asistir a un centro espírita y empecé ahí a estudiar el Evangelio, terminé la universidad y ya. Una mujer se llamaba Luz, y Luz también le dé la espiritualidad, porque esa mujer fue quien me guió a mí, se llamaba Luz, y me dijo, vamos, que yo te voy a guiar, porque tú tienes que cumplir un trabajo como espírita. Sí. Y tienes que conducirte. Ven todos los miércoles que vamos a estudiar el Evangelio. Y yo estudiaba la universidad, salía en la universidad, y entonces ella casi no veía, me daba el Evangelio, me decía, a ver, lea, vamos a discutir. Y entonces me empezó a dar poco a poco. Y entonces ya yo me consagré a eso, le leía el Evangelio, después también le leía el de los medios, y le leía, y con el pretexto, que yo sabía que era un pretexto de ella para que yo me preparara, porque leía y a la vez que uno lee, y ya yo le daba la instrucción, me estaba preparando. Cuando salí de la universidad, ella me dijo, ahora tienes la decisión en tus manos, decide qué vas a hacer. Yo terminé mi universidad y me incorporé a la sociedad que ya estaba, conocía lo que yo estudiaba en otra provincia. Me incorporé a Malú, y desde que me incorporé a Malú ya tengo 42 años y estoy ahí. Y ahí voy a estar hasta que desencarne. Qué rica. Y amo la institución. Esa institución forma parte de mi vida. Antes de tomar cualquier decisión laboral, antes de asumir nuevos retos, yo siempre pienso cómo me afecta el trabajo en la sociedad. ¿Cómo puedo servir si esto me roba tiempo? ¿Cómo me organizo mejor? Y eso me ayuda a mí a tomar decisiones. Y cuando hay una decisión que me afecta en mi trabajo como espírita, yo la rechazo, porque es mi prioridad. Entonces, esa es la prioridad que tenemos las mujeres espíritas, servir, y ayudar. Y eso te ayuda mucho. En mi centro de trabajo yo dirijo una empresa, yo soy directora de una empresa. Y me es fácil dirigir. ¿Por qué? Porque tengo el conocimiento espírita. Cuando usted tiene el conocimiento espírita, además tengo el servicio de la mediunidad, usted está sentado, usted se equilibra y usted puede ver dónde está el problema. Y con más facilidad, todos los que dirijo son hombres. Y me es fácil trabajar, y le doy gracias porque siempre tengo la asistencia de los espíritus. Siempre la tengo. La asistencia del plano espiritual, orientándome por dónde debo coger. Y sé que por ley de merecimiento, porque estoy haciendo lo correcto. Porque el día que no sigue esa línea, entonces empezaré a cometer errores. Y por eso yo sé que no me puedo apartar jamás de la espiritualidad. Que por eso vine a este mundo, en esta existencia vine a progresar. Y el espiritismo fue el que escogí para progresar, y tengo que seguirlo cultivando. De mujeres cubanas, que es el contexto que más conozco, te podemos decir que ha habido mujeres con esa espiritualidad desde que surge la nación cubana. Mujeres con entrega, dándolo todo por la causa de los espíritus, por la causa de Dios. Y te invito para que siempre lo guardes en esta grabación, que conozcas allá toda esa historia, que la puedas palpar en nuestra institución,
tenemos un historial desde que se fundó la institución hasta el momento. Ahí están las primeras cartas, las reuniones de las mujeres, cómo se reunían, los temas que trataban, fotos de las damas. Toda esa historia consta en la institución. Es un patrimonio que tenemos nosotros, que está al servicio de quien lo quiere utilizar. Me habla un poco de las damas que me hablaste antes. Las damas. Nosotros en Maslú se creó un comité de damas, ¿sí? Comité de damas, que después pasa a ser una institución que era Sendero de Luz. Esas damas hacían trabajos, tejían, bordaban, cosían, hacían ropas y hacían colectas para llevar a los niños sin amparo filial, a los niños que estaban en los hospitales, a los pobres, a los enfermos, a los necesitados. Ellas se encargaban de la parte social. Prácticamente era un trabajo de entrega total hacia la obra espírita, porque solo por amor usted puede hacer esas cosas. Y entonces esas damas socorrían, que todavía lo hacemos. Los martes hay un grupo de mujeres que asiste a los enfermos de la institución. La institución dice, Ciro está enfermo, el martes va ese grupo de damas y va a casa de Ciro, le hace una visita, le lleva una java que se le da a los hermanos, oran por Ciro, ayudan en lo que haga falta y le están dando asistencia al hermano que está enfermo hasta que se pueda recuperar. Y si está hospitalizado, también se le presta asistencia en el hospital, si no tiene familia, la comida, todo lo hacemos las mujeres de la institución. Todos los años celebramos el aniversario de la sociedad. Este mes, octubre y noviembre, es un mes de trabajo, porque todas las mujeres estamos inmersas en preparar todo lo que hay que preparar para la actividad de los niños, para la actividad. Se reúnen alrededor de 300 personas en nuestra sociedad a celebrar el aniversario y a todas hay que darle atención, hay que darle un presente. Y el peso lo llevan las mujeres de la institución. Son protagonistas de eso. Son protagonistas. En Cuba las mujeres protagonistas en las religiones y en el espiritismo, pero también en lo laboral. Tenemos esa, posibilidad de realizarte. Yo no tuve que pagar nada, yo era hija de campesinos. Y yo fui a la universidad, me hice ingeniería industrial, me he superado, he hecho maestría, nada me lo limita, al contrario, me potencia. Como soy mujer, me dan vía que haga carrera. ¿Quieres un doctorado? Venga, tómalo. Entonces eso es una ventaja que te da. Y entonces la doctrina espírita, el conocimiento de ella te complementa lo otro, porque los dos deben ir a la par. La ascensión moral con el conocimiento intelectual. Y entonces ese complemento es el que ayuda a escalar, que sabemos nosotros que es más importante crecer en la parte moral, porque si usted es un intelectual y no tiene amor, ¿para qué le sirve? Entonces, las dos cosas, fórmula de valor humano, conocimiento más bondad más acciones. Esas tres cosas tienen que tenerlas. Y es lo que tenemos las mujeres allá trabajando por el espiritismo. ¿Puedes repetir? Conocimiento, bondad más acción. Esas tres cosas son las que identifican la mujer cubana espírita de estos tiempos, que trabaja bastante. Pues muestra de ello es que yo estoy aquí participando en un congreso y estoy tratando de coger todo de un idioma que entiendo, un portuñol. Y entonces tengo que, cuando llegue, hacer un resumen, porque yo tengo que transmitirle a las hermanas y hermanos lo que hemos visto, todas las experiencias buenas, y aplicarla, ponerla en práctica. Y ese es mi objetivo acá, y conocerlos a ustedes, conocer los demás hermanos, compartir, aprender, ver otros puntos de vista, porque eso es lo que nos ayuda a crecer. Si necesitas otra cosa. No, muchas gracias. Ya te invité a Cuba. Bueno, nos vamos. Ciro, yo quería preguntar un poquito, usted que es presidente de la Federación de Grama, ¿eso?
¿Cuáles los números del espiritismo en Cuba? ¿Lo sabes aproximado? ¿Cuáles números te interesan? El número de las Sociedades. de sociedades, Sí. los números de espiritistas allá. Ah, actualmente en Cuba hay aproximadamente 500 sociedades inscritas. Es el país de habla hispana, después de Brasil, que más sociedades espíritas tiene. Es decir, que comparando las poblaciones nacionales, o sea, los millones de habitantes que tiene Brasil y los millones de habitantes que tiene Cuba, los brasileños van a tener que trabajar duro, porque ese es un movimiento muy viejo, desde 1854, ya en Cuba había grupos de investigación psíquica. En 1848, cuando surgen todos los fenómenos de Heidelberg, ya había en Cuba también, todavía no había grupos, pero había ya preocupación por esto. Y de ahí en adelante comenzó todo un movimiento que llegaba de Francia, de España y de Estados Unidos a la isla. Cuando el codificador edita el libro de los espíritus, ya en 1857, poco tiempo después, el libro de los espíritus llega a Cuba. Todavía no sabemos bien por qué vía, pero sabemos que llegó muy temprano a la isla y se empezó a diseminar. Hay una ciudad en Cuba que se llama Cienfuegos, que fue fundada por franceses, pero además tenemos una ciudad que se llama Santiago de Cuba, en la que había mucha relación. Se viajaba por barco a Europa, fundamentalmente a Francia, España, y pensamos que por esas vías comenzaron a entrar los libros espíritas a Cuba. El movimiento espírita cubano tiene una historia importantísima, porque el primer movimiento espiritista de América se funda en Argentina, en 1946, la Confederación Espiritista Panamericana, la CEPA, que continúa hoy existiendo. Y fue el primer movimiento organizado en América. Fue importante porque el espiritismo había desaparecido casi de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. El fascismo acabó, dentro de otras cosas, con el movimiento espírita francés. Y prácticamente desaparece en Francia, que es donde surge, y se traslada entonces hacia América. Y nos toca acá, a los pueblos de América, poder llevar adelante la doctrina espírita. Hay países que marcan el ritmo del espiritismo en América: México, Argentina, Puerto Rico, Cuba y Brasil. O sea, marcan el paso del espiritismo en América, indudablemente. Entonces, es toda una tradición. La Federación Espiritista de Cuba, que surgió en 1922, estuvo trabajando ininterrumpidamente hasta 1963 aproximadamente. Fue la federación regional en América que más congresos continuados realizó, uno cada año. Y esos son datos históricos que están ahí. Después se autodisuelve, desaparece la federación, pero no desaparece el trabajo espírita. O sea, continúan las sociedades y los grupos funcionando sin federación, al punto tal de que en este momento tenemos inscritos 400, aproximadamente 400 y 500 instituciones, y casi esa misma cantidad sin legalizar. Así que es un movimiento bastante grande y que denota el trabajo de la aceptación del espiritismo. Hay un elemento que es importante para poder entender esto, y es que en el caso de Cuba, el espiritismo entra a Cuba en el momento en que se está produciendo el proceso de liberación nacional, o sea, de independencia de Cuba de España. De manera tal que muchos de estos fundadores y fundadoras, como decía ella, de las sociedades espíritas, eran patriotas independentistas. Y entonces el espiritismo surge en Cuba muy unido al sentimiento de independencia, de patria. Y hoy conserva ese carácter. Y siempre los hermanos que van de otros países les llama la atención que el sentimiento de patria, de independencia, está muy unido al sentimiento del espiritismo, porque es que surgieron juntos. El poder del catolicismo siempre se representaba con la colonia, con los españoles. Las religiones cubanas de origen africano en aquel momento no surgían, eran las religiones de los africanos, los esclavos que estaban allí, pero estaban muy esclavizados, no se podían expresar. Y entonces el criollo, que es como decimos a la nueva nación que surge, el cubano que comienza a surgir como nación, esa mezcla de cubano, o sea, de negro,
indio y español, comienza con un nuevo ideal. Y el espiritismo se ajusta perfectamente a su pensamiento, porque el espiritismo propaga la igualdad, la libertad y la fraternidad, los mismos consignas de la Revolución Francesa. Y los patriotas cubanos que surgían también se sintieron muy estimulados por esas consignas. De manera que el espiritismo, en los campos cubanos no habían hospitales, no habían iglesias, porque las iglesias, los colonialistas, el poder colonial, que era el catolicismo, las hacían en los pueblos. Entonces los campos de Cuba, donde estaban los independentistas luchando contra el poder español, no habían iglesias. El negro, ya te digo, estaba muy discriminado. No habían escuelas, no habían hospitales, pero había un centro espiritual. Y eso es interesante. Blanco, ayer nosotros hablamos de la relación, si quiere pasar al lado, del espiritismo con el periodo de la revolución. ¿Cómo se pasó eso? ¿Cómo se pasa hoy? De la relación con el gobierno. Es interesante lo que explicaba Ciro del surgimiento de las ideas espíritas relacionadas con la influencia de la Revolución Francesa y el periodo de liberación de Cuba. Muchas veces no se comprende el desarrollo histórico de la nación, más porque se desconoce. De ahí que al surgir la Federación Espiritista Cubana, que tenía un desarrollo, tenía un trabajo muy destacado, no solamente, como decía Ciro, en Cuba, sino que la delegación más grande que participó al primer congreso en Barcelona, España, fue la cubana, y representada por muchos periódicos locales. Así que los espíritas tenían acceso a la prensa escrita y de ahí publicaban sus trabajos en periódicos que eran distribuidos en la nación completa. De ahí ocurre un proceso de liberación del periodo republicano. El periodo republicano, que fue a partir de 1901, está lleno de una corrupción política. Los líderes de los diferentes partidos estaban en crisis moral, como está diciendo Divaldo. Los defectos humanos que llevan al egoísmo, al orgullo, estaban exaltados, y de ahí contribuyó a que las riquezas de la nación fueran desviadas y aconteciera, ya que como herencia histórica, como decía Ciro, el campo no había una institución religiosa, estaba afastado, estaba apartado del contacto religioso, pues quien cubriera ese espacio fuera el espíritu. Si la manifestación mediúnica para aconsejar, para orientar a la humanidad, para dar un remedio en caso de una enfermedad, eso acontecía en los campos cubanos, pues eso propició que junto con la situación social y económica, que era muy grave, más del 80% de la población era analfabeta y pobre, porque estaba en los dos extremos. Estaba el extremo de los muy ricos y de los pobres. De ahí tú me preguntas, ¿cómo se desarrolla el espiritismo en la nueva etapa, cuando triunfa la Revolución Cubana? Un proceso que venía a traer nuevas reformas, nuevas mudanzas. Es decir, de un periodo de miseria pasar a una etapa de desenvolvimiento intelectual que era necesario, que para el espiritismo es necesario que haya intelectualidad, que haya un nivel de alfabetización, que la persona tenga accesibilidad a la educación para poder comprender la doctrina, para poder leer los libros espíritas. Porque si usted no sabe leer y escribir, no sabe de matemáticas, no tiene cómo tener acceso a la doctrina. De ahí que ese mismo proceso revolucionario facilita lo que más tarde los espíritus quieren, que es que se llegue a la comprensión de las leyes que rigen la espiritualidad.
Y hoy, como explicaba Ciro, existen alrededor de 500 sociedades legalizadas. Eso demuestra que una población preparada intelectualmente pues asuma con más facilidad la doctrina, es decir, la estudie, la comprenda y la lleve a la práctica, que el cubano se caracteriza. La nación cubana es formada por inmigrantes, por migraciones, pero también en ese proceso histórico de liberación muchos pueblos ayudaron a la liberación del pueblo cubano. Es decir, participaron los dominicanos con Máximo Gómez, participaron el estadounidense llamado Henry Rice, el proceso puertorriqueño, de toda la nación de Frocombe, que no era cubano también. Muchas personas de esas ayudaron a la liberación de una nación que tiene como destino la propagación de esa solidaridad. Entonces, hay un pensamiento de Martí, nuestro apóstol, que cuando tú llegas a Cuba, llegas al aeropuerto cubano, dice: patria es humanidad. Así que ese concepto para el cubano no solamente está limitado a la isla de Cuba, a su territorio, sino que ve más allá, que el sufrimiento humano que tiene cualquier nación del globo terráqueo también es parte de él. Y una expresión de eso es la misma razón de estar yo aquí como médico. No es un problema de política, aunque la política tiene que estar incluida, ¿no? Pero aquel acto de prestar ayuda a seres con mayores necesidades, a grupos poblacionales con mayor necesidad, te da una idea de cómo nosotros, seres encarnados en una isla con dificultades económicas, somos capaces de compartir lo poco que tenemos. Y eso también demuestra el grado de espiritualidad de un pueblo, como decía Divaldo recientemente, los espíritus encarnan por afinidad. Y como somos afines en una idea, y como existe la ley de reencarnación, eso demuestra que somos espíritus viejos y que estamos buscando en ese proceso evolutivo cumplimentar esas leyes divinas, esas leyes que habla el libro de los espíritus sobre el amor, sobre la fraternidad, sobre la solidaridad. Eso se manifiesta en nuestra conducta, en nuestra forma de ser, ya como pueblo que hemos evoluido. Muchas gracias, amigos. Un gusto muy grande tenerlos acá, Oportunidad. personalmente, y los digo colectivamente. Espero que pueda venir otras veces. Sí, cómo no. Y quién sabe, Y nosotros que tú participes también de Cuba, que visites a Cuba, para que, como dijo Iraida, disfrutes tú de esa historia tan rica. Sí. Yo cuando leí... Nosotros le debemos un agradecimiento, aprovechando la entrevista, a Brasil, porque con la ayuda de Brasil, de sus instituciones espíritas, de su federación espírita muy fuerte, pudo acontecer el 7º Congreso Mundial en Cuba de Espiritismo, cuya sociedad, la nuestra, la sociedad Maglú, ayudó conjuntamente con las otras sociedades de la provincia de Granma a la organización de ese evento, que fue todo un éxito, donde la gran mayoría de los participantes fueron brasileños, que vinieron de toda la región, tanto del propio Brasil como de Estados Unidos. Todo el que estaba viviendo fuera del país y que se considera espírita fue al evento, y de allí salieron muchos muy satisfechos. Pero la contribución que hizo el Consejo Espírita Internacional con donar libros espíritas fue un aporte muy grande para que todos tuvieran acceso al conocimiento espírita. Y eso se lo tenemos que agradecer a los brasileños. Es decir, que los lazos de amistad, de relaciones de ambos pueblos están más allá de las cosas materiales que necesitamos, pero que aquel afecto, porque el pueblo brasileño es casi igual que el cubano, muy caluroso, muy receptivo, se parecen en la forma de actuar ambos pueblos, siendo nosotros latinos.
perteneciendo a Latinoamérica. Eso es lo que quería decir. Te lo quería decir para que conocieran algo más acerca de la realidad cubana y de lo que está aconteciendo del propio espiritismo fuera del Brasil. Que ustedes están haciendo un gran trabajo. Amigos, muchas gracias más una vez, que nos podamos ver prontamente. Sí, esperamos que sí. Muchas gracias. Ojalá que te sirva el material.